Rafael Mandresi es escritor, investigador, académico uruguayo que vive en Francia pero por estos días está en Uruguay. Su novela, Siempre París, ganó el premio Juan Carlos Ornetti el año pasado, en 2013, en narrativa. Y hoy está con nosotros, ya que está en Uruguay, lo invitamos a participar de la entrevista. Bienvenido. Muchas gracias. Para comenzar, ¿qué le puedes contar a un posible lector de qué se trata Siempre París? Hay varias versiones sintéticas posibles. La más corta sería que es la historia de un tipo desesperado. Algo un poquito menos sintético sería que es la historia de un uruguayo, hoy, que está en París en busca, o sea, que está en París probablemente por otras razones desconocidas, pero que en todo caso, de acuerdo a lo que narra en el texto, está en busca de la partitura perdida de un tango que habría sido escrito por un músico, también uruguayo, a comienzos de los años 40. Y esa es otra historia que ingresa por ese lado y digamos que se va entrelazando con la del narrador. Bien, yo justo te iba a preguntar por eso, porque el libro está atravesado por el tango. Sí. Quería saber cuál es tu vínculo con ese género. Mi vínculo es muy antiguo, muy, te diría, apasionado e íntimo. Yo escucho tango desde que tengo 6 años. A esta altura hace 42 años, por lo tanto, que escucho tango, es decir, un largo tiempo, y comencé a una edad que no es muy frecuente que uno se dedique a escuchar tango más que otras cosas. O sea, es para mí una cosa muy importante. No es solamente una música, es además un mundo, un universo, una literatura que me acompaña más allá de cualquier otra circunstancia, de cualquier otro cambio que yo haya podido atravesar en mi vida, entre otros geográfico. Y supongo que seguirá siendo así. Bien, y tú tenés un estilo de escritura y hasta un tono que increpa al lector. ¿Eso te lo propusiste desde un comienzo o fue algo que fuiste encontrando en el camino? Me propuse muy poca cosa desde un comienzo, en realidad. Probablemente a lo que aludiste tenga que ver también con que el narrador se dirige a alguien. Que puede ser una carta. Puede ser una carta, puede ser una serie de cartas a alguien que está en Montevideo. El narrador está en París, se dirige a alguien que está en Montevideo, alguien del que no se sabe absolutamente nada, salvo el... Pero que uno se siente que uno puede ser uno cuando lo lee. Exactamente, de repente tiene que ver con eso, aunque también el tono ese al que aludís tiene que ver con que el tipo es un desesperado, el tipo que escribe. O sea, es un desesperado tampoco por razones muy concretas. Es alguien que, en particular, vive en una ciudad que detesta y de la que no se puede ir por alguna razón más o menos inexplicable. Entre otras, esa búsqueda de la partitura perdida que hasta cierto punto uno puede sospechar que es un pretexto también para no irse. ¿Es tu primera novela de ficción? Es mi primera novela. Decías que soy un escritor hace unos minutos. No sé si soy un escritor, en todo caso soy un tipo que escribe, y que no escribe solamente ficción. Pero en cualquier caso, sí es mi primera novela, tal vez la última, no lo sé. En esto de haber estudiado desde arquitectura hasta filosofía estética, ser actor, dramaturgo, hay un poco de todo. Sí. Y sobre todo mucha vida académica, incluso sobre anatomía, por ejemplo. ¿Cómo te debatís entre la ficción y ese mundo académico? El hilo conductor es escribir. O sea, Claro. Mi trabajo, que es un trabajo de investigador en Francia, por eso me pagan, requiere competencias muy elementales, leer y escribir. Y por lo tanto, me dedico básicamente a eso. Y por lo tanto, en la transición entre la escritura, o sea, yo trabajo, digamos, lo que escribo es básicamente de historia de las ciencias. Ese es mi trabajo central. Pero la escritura académica en general y de la historia en particular no está tan desligada de la escritura literaria como podría suponerse a primera vista. Es siempre la producción de un relato. Con técnicas que no son las mismas, pero en fin, de modo que no hay un corte entre las dos cosas, salvo por el idioma, porque también eso tiene mucho que ver. Yo no escribo en general en mi propio idioma, y escribir este tipo de cosas me da la ocasión de hacerlo.
Y en cuanto al tono, ¿reconoces algún referente? O sea, por momentos me pasó que el tono es más importante que lo que me estás contando. A mí me resulta hasta fascinante y uno necesita seguir leyendo porque es esa carta hacia el lector. ¿Reconoces a alguien que te haya marcado con ese tono o en la escritura? No en eso específico. Yo soy, y es una enorme satisfacción que el premio que me dieron lleve el nombre de Onetti, porque soy un lector, yo diría obsesivo de Onetti también desde hace muchísimo tiempo. No tengo claro si hay o no algo que pueda hacer pensar que el que escribe esto es un lector de Onetti, pero es la única referencia que yo puedo imaginar. No estoy seguro, sin embargo, que en el tono tenga esos puntos de contacto, sin perjuicio de lo cual te agrego que lo que me decís del tono de la escritura es el mejor elogio que me pueden hacer. Más allá de la historia. Más allá de la historia. Tengo dos preguntas más. Una es, ¿por qué vivís en Francia? Y la otra es, ¿qué es lo que haces en París? ¿Son las dos la misma o puede ser distinto? Puede ser que ¿a qué te dedicas? Y después, ¿por qué elegiste vivir ahí? Me dedico a lo que decía recién. Yo soy un funcionario del Estado francés, trabajo en un organismo de investigación estatal que se llama Centro Nacional de Investigación Científica y me dedico a la historia de las ciencias y más particularmente a la historia de la medicina europea entre el siglo XVI y el siglo XIX. No fui a París para hacer eso. Y no sé muy bien por qué fui para París. En realidad no creo haber elegido mucho el hecho de haberme ido a París, por lo menos no una elección consciente, y hace mucho tiempo ya que me fui por primera vez. Después volví, en fin. Historias de ida y vuelta. Y en todo caso yo creo mucho en el gobierno de las circunstancias, en el gobierno del azar, y aunque esto lo ve seguramente mucha gente, en cuanto a mí respecta, el gobierno de las mujeres, que mis idas a París han tenido bastante que ver. Bien, para terminar, ¿cuánto hay de ti, de Rafael Mandresi, en El Narrador? Es una respuesta delicada porque puede pensarse que allí lo que estoy haciendo es contar parte de mi vida. En realidad no. Pero sin embargo, por supuesto que hay mucho, porque hay muchos materiales que tienen que ver, materiales quiero decir, a partir de los cuales escribo cosas, que tienen que ver con experiencias personales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la historia, básicamente es eso. Después, desde el punto de vista del tono, creo que hay bastante. Creo que hay bastante, y ese bastante tiene que ver sobre todo con las libertades que me da la ficción de usar tonos que de repente en otras circunstancias no usaría porque no es muy educado. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Rafael. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti.